Hace algunos años, muchos años atrás, hubo una terrible tragedia en una carretera al sur de Chile. En las horas de la noche había llovido mucho y un acueducto que iba por bajo de la carretera colapsó y arrastró una parte, algunos metros de la carretera, lo suficientes para que los carros cayeran en un acantilado de más de 15 metros. Lo terrible de esta historia es que a causa de la gran oscuridad que había, casi nadie logró ver el hoyo y los vehículos cayeron hasta ese acantilado que se hizo porque la carretera fue socavada por el agua. Algunas personas que alcanzaron a detenerse se paraban y con desesperación advertían a los que venían en el camino, pero a causa de la oscuridad y la lluvia, lo peligroso que estaba, ellos no veían. Y muchos de ellos cayeron abajo y escuchaban con desesperación los que se habían logrado salvar, cómo la gente gritaba por ayuda. Es una historia muy trágica, pero creo que es un cuadro con el que quiero iniciar compartiendo hoy día acerca de este asombroso evento de la muerte de los primogénitos y la salida del pueblo de Egipto. Yo soy Roberto Pérez y este es nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Éxodo 12, versículos 29 al 36. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Al leer este pasaje, el primer cuadro que me imaginé y el que más llamó mi atención fue pensar en cómo se escuchó el clamor en Egipto desde la perspectiva de los israelitas. Ellos habían compartido el Cordero de la Pascua, habían seguido al pie de la letra las instrucciones que Dios les había dado. Y cuando llegó el momento, dice la palabra, a la medianoche, el Señor vino y mató a todos los primogénitos de Egipto, salvo a los de los hijos de Israel. Y dice que se oyó en Egipto, hubo un gran clamor, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y al iniciar con esta historia trataba de ilustrar el sentir que hay en el corazón cuando cuando sabes que otra persona está pasando un gran dolor y no puedes hacer nada para remediarlo. Y aunque los egipcios eran enemigos de Israel, de todas maneras, escuchar este gran clamor debe haber producido un temor reverente en el pueblo de Israel, una actitud de mucha reverencia hacia el Señor y también de mucha gratitud por el hecho de que ellos no murieron en ese acontecimiento. Al cumplir todos los requisitos que el Señor había establecido para esa noche, como cenar el cordero, en todo lo que se instruyó y poner la sangre en el dintel en la puerta, porque el ángel de Jehová iba a pasar. Y sabes, al leer esto yo meditaba mucho y decía: Señor, ¿por qué no podías hacer sencillamente diferencia entre unos y otros? Y realmente la razón es porque Dios pasó por Egipto para juzgar el pecado. Y, y el pueblo de Dios no era sin pecado, sino que era un pueblo escogido, y eso es lo que hacía la diferencia. De todas maneras hubo víctimas por Israel
que fue el cordero que cada familia o que en algunos casos más de una familia sacrificaron al Señor. Y luego de esto fue la salida de Egipto, la salida de la esclavitud. Todo se cumplió exactamente como el Señor había dicho. Un tiempo de cumplimiento. Siempre hay un tiempo de cumplimiento para todo lo que el Señor dice. Y muchas veces los tiempos en que las cosas de Dios se cumplen no son exactamente nuestros tiempos. El tiempo de Dios llegó para que se cumpliera lo que estaba establecido sobre el pueblo de Israel y sobre Egipto. Para unos era libertad y para otros era muerte y juicio de Dios. Y creo que claramente podemos entender aquí la comparación entre el Cordero y la muerte de Jesús. La sangre del Cordero es la sangre de Cristo. El pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia, que hemos sido redimidos por la sangre. Y el pueblo de Egipto es el mundo no salvo, el mundo no redimido. Y quisiera hacer algunas aplicaciones rápidas y sencillas para el día de hoy que nos ayuden mucho a entender las cosas. En primer lugar, tenemos que recordar que Israel no tenía más a su favor que haber sido escogido por Dios. Cuando vemos, Israel era igual rebelde. Israel de todas maneras era un pueblo que se rebelaba contra el Señor. El mismo Señor dice en una ocasión que Él conocía la inclinación del corazón de ellos, que era para el mal. Y ¿sabes qué tremendo es esto? Israel solo tenía a su favor que fue escogido por Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Tú y yo, lo único que tenemos a nuestro favor en cuanto al juicio de Dios, en cuanto a la salvación, es que fuimos escogidos por Dios. No se dice que haya en esta noche de la Pascua no había ninguna cosa especial en el pueblo de Dios que hiciera que Dios le salvara. No dice que el pueblo de Dios era mejor que el pueblo de Egipto. Hubo una misericordia que le fue dada a Israel que no merecía. Tú y yo hemos recibido una misericordia inmerecida. Hemos recibido una gracia que no era nuestra. Hemos recibido algo maravilloso, por lo cual no hemos hecho nada. Y esto es tan importante, vivir en este entendimiento y en esta gratitud de la gracia de Dios, porque cada día fallamos. Cada día descubrimos que somos hombres fallidos como todos. Muchas veces posiblemente nos preguntamos: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me amaste a mí? Y el Señor elige porque Él ama. Él no se deleita en que nadie se pierda, en que nadie sea juzgado. Su deleite es salvar, su deleite es tener misericordia, pero también hay un tiempo para el juicio, aunque este sea breve, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por un instante será la ira, mas para siempre será su misericordia. Y esta primera reflexión debiéramos hacer el día de hoy. La justicia de Dios no hace distinción. Alguien tenía que morir. Gracias a Dios, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, el tiempo de cumplimiento. Era el momento indicado. Y fíjense cómo el tiempo de cumplimiento era libertad para Israel y juicio para Egipto. Y cómo cada cosa que Dios dijo al pueblo de Israel finalmente llegó al instante en que se cumplió. Qué momento tan especial. Qué momento tan tremendo. Cuando vemos ante nuestros ojos la promesa de Dios cumplida por la que hemos esperado, orado. Pero fíjate qué importante es la obediencia. Porque el pueblo de Dios fue obediente a lo que el Señor le dijo. Ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Y ellos cumplieron con lo que el Señor les había dicho. Qué importante es para ti, para mí, cumplir fielmente lo que el Señor nos dice en su palabra, para que podamos ver que todas las cosas se cumplen como Él nos dice, ¿verdad? Qué poderoso es esto. Y quiero terminar con una reflexión. ¿Podemos escuchar nosotros el clamor de la gente que no conoce a Cristo? Meditaba también en el pasaje y decía: ¿qué hubiera pasado si una familia egipcia hubiera comido el cordero y hubiera puesto la sangre? Creo que lo que hubiera sucedido es que hubiera recibido el mismo trato que Israel. Qué importante es que prediquemos la palabra de Dios al que no le conoce. Puedes escuchar los gritos de la gente pidiendo ayuda por Dios. Podemos escuchar en este día, meditar, reflexionar nuestro tiempo con Dios, que un momento tú y yo estábamos en esa condición. Nuestro corazón pedía ayuda a gritos y no la recibía. Podemos en este día oír el clamor del corazón del mundo que muere sin Cristo. Podemos hoy pedir al Señor que nos dé un corazón para los que no son salvos. Podemos imaginar el clamor, el llorar, el crujir de dientes que dice la palabra de Dios que habrá en aquel día cuando el Señor regrese y nosotros vayamos a heredar la vida eterna, pero otros no la heredarán. Y nosotros tenemos que predicar y anunciar al mundo que hay salvación en Jesucristo. ¿Estás siendo diligente con predicar la salvación a los que no le conocen? ¿Estás compartiendo con los que están cerca de ti? ¿Tienes amor y compasión por los perdidos como el Señor tiene tanto que mandó a su Hijo? Oremos en este día. Demos gracias por la gracia de Dios y pidamos un corazón al Señor para compartir de Él a quienes no lo conocen.
Señor, gracias por tu palabra y sobre todo gracias por tu gracia. En este día reconocemos que por la sangre de Cristo que somos salvos. No hay algo en nosotros, Señor, que nos hiciera merecer esa salvación. Fue tu amor el que nos escogió y nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, Señor, y nos libra del mal. Padre, y clamamos en este día que tú nos des a cada uno un corazón por los perdidos, un corazón por los que no te conocen. Y oro, Señor, para que cada persona que me está viendo este día tome una acción decisiva a compartir la fe a los que se están perdiendo, que oigamos el clamor de las personas que están sin ti y que necesitan urgentemente recibirte en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Gracias por tu tiempo. No olvides compartir con alguien la maravillosa gracia que recibimos a través de tiempo con Dios cada día en nuestro devocional. Que Dios te bendiga.